Seguimos con mucho más de 3 mandamientos y seguimos en Onda Verde. Pasamos de renovables a hablar de una ley que están buscando, que están empujando las distintas organizaciones ambientales, una ley de presupuestos mínimos de gestión ambiental para organizar el destino de los envases plásticos en Argentina. Sabemos que el tema de los plásticos es un gran tema de agenda ambiental, el gran tema de agenda ambiental, podríamos decir de alguna manera. Las estadísticas son preocupantes. Ya se habla, por ejemplo, de que para el 2050 unas 12.000 millones de toneladas de plástico terminarán en los basureros o en el ambiente. Y en Argentina tenemos muchas cuentas pendientes en materia de legislación ambiental. Para ver un poco qué es lo que se está persiguiendo y revisar también cuál es el estado de situación actual, ya tenemos en línea a Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Igualmente, Manuel. Contame un poco qué es lo que están buscando con esta movida, ¿no?, entre Fundación Vida Silvestre y otras 16 ONGs del país empujando este proyecto de ley de presupuestos mínimos de gestión ambiental de envases. Sí, como bien indicabas vos al principio, obviamente el problema es muy grave y es más grave cuando analizamos que solamente el 9,5% de los plásticos que se han producido en la historia de la humanidad se han reciclado o reutilizado. El otro 90,5% está en alguna parte de la naturaleza y no se ha descompuesto. Así que sí o sí tenemos que hacer algo porque el problema es muy urgente, ¿no? Básicamente la ley lo que promueve es la responsabilidad extendida del productor y los hace responsables de hacerse cargo de la gestión de los residuos de los envases que han puesto en el mercado, ¿no? Entonces, de alguna manera es apostar al compromiso del consumidor a la hora de la disposición final, a la hora de evitar, obviamente, el plástico innecesario y reducir el plástico de un solo uso, pero también hacer responsable al productor de manera extendida de lo que es el destino final o lo que es, esperamos, el reciclado y la reutilización de estos productos plásticos. Esto, ustedes, Manuel, digamos, están apoyando en alguno de los proyectos. Sabíamos que hay varios proyectos dando vueltas en danza, digamos, basados en esta responsabilidad extendida del productor. Uno era el de Soria. Bueno, había varios dando vuelta y lamentablemente no vemos mucho avance. ¿Cómo es la situación actual y qué es lo que ustedes están haciendo puntualmente con el proyecto? ¿Se están apoyando en algún proyecto vigente o qué es lo que proponen? Básicamente lo que proponemos es que se discuta, se analice y se acuerde el proyecto que sea más apropiado y que logre el consenso político para ser no solo aprobado, sino después implementado. Tal cual. No tenemos una particularidad, preferencia por un proyecto o por otro. Creemos que esto tiene que implicar un fuerte debate, una fuerte participación de los sectores que van a tener que implementar la ley, porque tenemos mucha historia de leyes en Argentina que luego no se implementan porque fueron pensadas puertas adentro y no puertas afuera como tiene que ser para que mucho debate ocurra. hace falta acá. Exactamente, debate, compromiso, ¿sí?, asumir responsabilidades, y es por eso que junto a 16 organizaciones referentes ambientales, muchas vinculadas al tema marino también, ya que el plástico está impactando fuertemente en los ecosistemas marinos, estamos apoyando la discusión parlamentaria para que estos proyectos sean analizados y avancen. Hoy sabemos, Manuel, ¿cuántos proyectos hay en danza o...? Básicamente son 2 proyectos los que estaban en discusión, y lo que tenemos que hacer es justamente intentar articular la gestión política para que haya consenso y que no sea una pelea de ver quién es el que finalmente logra que su proyecto se apruebe, sino cómo conseguimos que el proyecto que se apruebe sea el mejor, el más apropiado para el contexto país y el más apropiado para que se implemente y que la sociedad lo pueda incorporar rápidamente. ¿No? Si no, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces lo que encontramos es que la gente dice, no, ¿sabes qué? Yo no separo porque después viene el camión y se lleva lo mete todo junto, tal cual. Digo, yo no separo porque yo separo esto y la empresa sigue produciendo millones de toneladas de plástico. Nos queda cómodo, generalmente Argentina tiene una particularidad para eso, echarle la culpa a otro de la responsabilidad que podemos asumir nosotros y que quizás no sea la que solucione el problema, pero sí va a ser una gran parte de esa solución y es ahí donde vamos a ganar todos, donde sumemos las partes que cada uno puede y debe poner para construir la solución global. Hoy, Manuel, el proyecto, uno es el de Soria y el otro es el de, recórdame.
La verdad que no tengo acá la información. Está bien. ¿Y por qué crees que, digamos, hablando con, justo estábamos tratando de hacer una nota para la web hace un tiempo vinculada con los proyectos y demás, y nos está costando muchísimo que muchos quieran hablar en ON, y la verdad que hace como no sé cuántos años que hay como una bicicleta con las leyes vinculadas con la responsabilidad extendida del productor? ¿Vos cuáles creés que son, digamos, las barreras de por qué... digamos, hace falta consenso, como decíamos, hace falta debate, pero ¿por qué? Y hay muchos proyectos previos que tampoco han nunca visto la luz. ¿Por qué crees que se tarda tanto en debatir esto? Bueno, básicamente hay una puja de intereses, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas instituciones, sectores, aún personas que lo que están buscando es que la cosa tenga un status quo y que se mantenga como está, porque mientras los residuos quedan bajo tierra, aparentemente nadie los ve, pero la naturaleza lo siente, ¿no? Y en el caso del particular del plástico, su evidencia es tremenda, y en el último tiempo, y en gran medida gracias a ustedes, a los medios de comunicación, esto se ha posicionado como en la agenda ambiental de una manera impensada. Hace 5 o 6 años atrás era poco lo que se hablaba del plástico y su impacto. Exacto. Y hoy, bueno, justamente también lo que es el multimedia, la posibilidad de ver fotos de lugares que están increíblemente contaminados por plástico, y la información científica que ya da vueltas, ¿no? O sea, no es solo lo que se ve, es lo que no se ve lo más preocupante, el microplástico y cómo se disuelven en el ambiente los componentes químicos que son parte del plástico, hacen que el plástico esté presente en el agua, en el aire. De hecho, un informe que hemos presentado hace poco junto a WWF dice que a nivel global cada ciudadano consume 5 gramos de plástico por semana. Eso es el equivalente a una tarjeta de crédito, lo cual es tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Y uno, bueno, piensa, hablamos de la responsabilidad extendida y, bueno, decís, bueno, hay muchos intereses, uno piensa también en las empresas, pero lo curioso es que hay muchas empresas que afuera, ¿no? Está siempre este doble estándar, ¿no? Tienen como normativas muy estrictas, o por lo menos más estrictas que acá, en este sentido, pero después, digamos, tampoco no quieren que acá salga, digamos. ¿Cómo ves eso? Sí, realmente, o sea, hay empresas que toman compromisos globales, que los anuncian globalmente, y que luego tienen el deber de implementarlos, si bien son compromisos voluntarios, generalmente, implementarlos a escala local, y en algunos casos no tienen la voluntad empresarial o el contexto país no lo permite, y en algunos casos no están las medidas técnicas y la responsabilidad por parte de la gestión pública para poder implementarlo. Y es ahí justamente donde hay que trabajar en conjunto, ¿no? Tomar fuertemente los compromisos globales, más que nada hoy en día donde está todo tan globalizado y la mayoría de las empresas que producen envases plásticos en Argentina no son netamente argentinas, sino que son multinacionales. Usar esos compromisos para presionar a que se cumplan, pero también usar esos compromisos para movilizar al sector público, para que establezca las medidas, puede ser justamente a través de una ley como esta, para que sea posible cumplir esos compromisos. Y también, sin duda, a la sociedad. Sabemos que no va a ser la solución plena, pero no podemos quitarnos la responsabilidad como consumidores finales de lo que podemos hacer justamente tanto a la hora de premiar a aquellas empresas que toman compromisos y los implementan y lo demuestran, como a la hora de ser responsables en la compra de plástico y en el destino final que le demos. Y el del proyecto que vaya a salir, que ojalá que sea pronto, digamos, ¿cuál debería ser un componente que no puede faltar? O sea, hay cosas que uno a veces puede negociar y decir, bueno, si esto está o no está, no pasa nada, pero ¿qué creen que debería ser como esto, como los presupuestos mínimos que deberían estar para garantizar, digamos, que avancemos en lo que tiene que ver con la gestión de residuos, con la economía circular? Tiene que haber un claro plan de mediano plazo, ¿sí?, para que esto se implemente. Sabemos que esto no va a ser apretar un botón y empezar a funcionar sustentablemente desde cero. Ese plan tiene que tener indicadores que vayan midiendo el progreso y que vayan pudiendo decirnos qué tan cerca estamos del objetivo final. Tiene que haber justamente políticas de incentivos y desincentivos, que pueden ser económicos, fiscales, aún de mercado, para promover una rápida incorporación de las políticas de reducción del plástico o de reciclado del plástico por parte de las empresas. Y tiene que tener también el mandato a las diferentes jurisdicciones de la nación para que se implementen las medidas de separación domiciliaria, de recuperación, y algo no menor, que se promuevan los centros de reciclado y de reutilización. El problema que tenemos hoy es que los centros de reciclado que tenemos
está muy lejos de los lugares, o sea, los centros de recuperación, perdón, de material. Las cooperativas, digamos, las sedes, las cooperativas. Está muy lejos de los lugares donde se puede procesar estos residuos, que en realidad son recursos, y los costos de flete son altísimos. Entonces tenemos un problema muy grande en el cual la recuperación de este material, que tiene un uso, que tiene un fin, es muy costosa, y llegamos a lo ilógico, en el cual usar plástico virgen, como así se lo llama, es más barato. Es más barato que el reciclado. Eso no puede ocurrir, ¿sí? Es un análisis económico, fiscal, contable, es herramienta pública. Esto lo puede hacer el sector público y lo debe hacer el sector público para romper las barreras que generen esa incongruencia. Más que nada en un país que necesita trabajo, que necesita fuentes de recursos, que puede estar, o sea, tenemos algo tan ilógico como que estamos desperdiciando un recurso que puede generar mano de obra, trabajo y bienestar para los argentinos, porque promovemos la extracción de un recurso no renovable que está a miles de metros bajo la tierra. Estás premiando, el incentivo es premiar, digamos, algo ambientalmente dañino, digamos. Exactamente, es lo que se llaman incentivos perversos, y esto tiene que ser analizado por la ley y tiene que ser totalmente sobrepasado, ¿no? Es un tema central. Te diría que es, creo yo, el principal tema. ¿Y esto, más allá de la concientización del consumidor y del productor, ¿no? Sí, y también el tema hoy no se ven, digamos, campanas verdes donde llevar las cosas. O sea, es impresionante, las pocas que había las han sacado. Entonces, como vos decís, la gente se para y después no tiene dónde llevarlo, o ve que en el camión lo ponen junto. Entonces, también un incentivo inverso, ¿no? Necesitas, digamos, al consumidor que se sume, pero cuando ve que eso no genera cambio, bueno, es complicado. Exactamente. Exactamente, justamente trabajar fuertemente en la implementación efectiva de las medidas, en demostrar efectivamente cómo son los procesos y en generar esa conciencia que es parte del compromiso, ¿no? O sea, como decimos desde hace años en Vida Silvestre, todos somos parte del problema y todos tenemos que ser parte de la solución, y es ahí donde hay que trabajar justamente a partir de la ley, pero también a partir de lo que se genere en este proceso de discusión. Manuel, la última, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Vieron alguna, digamos, alguna legislación de afuera que les haya gustado, que digan, bueno, por acá queremos ir, es un modelo a seguir en Latinoamérica, en Europa, algo que les guste? Básicamente, o sea, no tengo ahora lo que se llama un benchmark, un análisis comparativo específico de todos, ¿no? Pero se ha avanzado muchísimo. En España, por ejemplo, se ha trabajado mucho con la retornabilidad, a través de incluirle un costo en la botella y que uno vuelva con la botella y recupere ese costo. No es una medida difícil de implementar, es una medida que simplemente incorpora resignar algo de esa comodidad que tenemos cuando compramos un envase desechable y luego lo tiramos. También hay cuestiones vinculadas a los proyectos de triple impacto ambiental, social y económico, donde uno puede captar fondos de inversión con fin no solo económico, sino ambiental y social también, para prefinanciar estas cosas que te decía, estos baches que tenemos a la hora de recuperar materiales que son de uso importante, y son elementos fuertes a tener en cuenta. El tema de la separación domiciliaria tiene muchísimo que ver, no solo con el compromiso, no solo con la difusión, sino también con el control que hace el Estado, ¿sí? Para que te des una idea, hay países europeos en los cuales uno tiene un sticker que pone en la bolsa, que es como una especie de tasa que paga por la basura que deja, y hay inspecciones sobre esa basura, ¿no? Entonces, si la bolsa tiene más peso que el que está permitido por el sticker, o si en la bolsa no están los materiales que corresponden de acuerdo a la categoría, uno puede tener sanciones. Entonces ahí también está otro tema, ¿no? Sí, no es de nuevo premios y castigos, ¿no? Exactamente, no es solo una cuestión de compromiso y responsabilidad, sino de respeto a la norma, y es por eso que la norma tiene que tener premios y castigos para que sea implementada. Bueno, esperemos que esto, ¿a qué comisiones lo acercaron, Manuel? Esto está en Ambiente y Recursos Naturales y está en Producción, ¿no? ¿Y tienen le dieron algún feedback, algo? No. No, realmente, bueno, viste que el contexto, el contexto económico no es favorable para cualquier discusión que no sea económica y política en ese momento, pero eso no importa porque en nuestro país, lamentablemente, las situaciones de contexto son la constante, no son la excepción, y hay que seguir trabajando como lo hacemos desde Vida Silvestre hace más de 42 años, porque es la única forma de poder sobrepasar los vaivenes de nuestro país y poner esta temática en la agenda política y
política y te diría también económica, porque este es un tema económico centralmente, Totalmente. más allá de las vicisitudes que nos toca Del afrontar corto plazo. Totalmente. frecuentemente. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Seguiremos al habla para ver qué novedades y empujando también desde acá para que finalmente salga alguna ley. Muchas gracias a ustedes y bueno, desde ya seguimos en contacto. Muchísimas gracias también por tomar este tema y como siempre estar preocupados por los temas centrales de la conservación y el desarrollo sustentable. Hasta luego. Un placer, Manuel. Hasta luego. Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre, con este proyecto, ¿no?, de la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de envases. Un tema que está postergado hace mucho, que necesita un buen empujón, así que allí Vida Silvestre con otras 16 ONGs empujando este tema. Nos vamos a despedir y nos vamos a reencontrar como siempre la próxima semana con mucho más de Tres Mandamientos. Chao, hasta luego.